nombre es Carlos Paolillo, pertenezco a una familia de clase media tradicional. Mi padre nació en Nápoles, en Italia, y mi madre nació en Caracas, pero perteneciente a una familia andina de Rubio, en el estado Táchira. Nací el 13 de febrero del año 1952, de modo que compartí mi infancia con mis 3 hermanos, 2 hermanos mayores, un hermano menor que yo, todos varones. Disfrutábamos de una infancia bastante tranquila y bastante agradable en una casa muy grande en una urbanización de Caracas llamada Cebucán, al lado de los Dos Caminos, una urbanización que estaba en pleno proceso en aquel momento de construcción y de precisamente urbanización. Recuerdo los jardines tan grandes que tenía la casa y que llevábamos una vida bastante campestre de alguna manera dentro de la misma ciudad. De pequeño, bueno, recuerdo la vida familiar. Vivíamos con mi padre, mi madre y algunos familiares de parte de madre, mi abuela, mi tía abuela, y por supuesto llevamos una vida en ese sentido muy protegida, muy canalizada dentro de valores y principios como muy tradicionales, muy arraigados, a pesar de que, por supuesto, mi padre provenía de Italia y mi madre de acá de Venezuela. Yo estudié todos mis estudios, los estudios de educación básica y los estudios de educación secundaria con los jesuitas en el colegio San Ignacio de Loyola, allá en Chacao. Allí comencé desde el kinder hasta el 5º año de bachillerato. Hice bachillerato en humanidades. Y recuerdo que era un colegio, en aquella época era un colegio de solamente varones, no un colegio mixto como es hoy en día. Un colegio de mucha disciplina, muy estricto dentro de lo que eran los valores de la educación que los sacerdotes jesuitas, por supuesto, tienen como principio y como postulado. Reconozco que los jesuitas me enseñaron, en primer lugar, la disciplina y rigor ante la vida, y me enseñaron a escribir el español absolutamente de manera correcta. Era un colegio bastante severo, no era militar, porque no era un colegio militar, pero de alguna manera la estructura era una estructura militar y muy rígida, y en algún sentido no se adecuaba mucho con mi sensibilidad y con mi manera de ser. Sin embargo, allí me mantuve durante todos mis años de estudio, desde la educación primaria, como digo, hasta el bachillerato en humanidades que hice. No recuerdo haber desarrollado demasiados amigos dentro del colegio. Hoy por hoy tengo un solo amigo que me quedó de esta experiencia del Colegio San Ignacio de Loyola. Él ya no vive en Venezuela, vive en París, en Francia. Es el único amigo que tengo de la infancia, así que lo cual quiere decir que no era un niño demasiado sociable ni demasiado dispuesto a establecer relaciones cercanas y directas con mis otros compañeros. La sociabilización y la apertura hacia otro tipo de experiencias y de relaciones humanas vino con mi entrada a la universidad, que allí seguí con los jesuitas. Entré a la Universidad Católica Andrés Bello a estudiar la carrera de Derecho, allá en la Universidad Católica Andrés Bello de Montalbán. Yo entré a la carrera muy joven, a los 16 años, y por supuesto no tenía como mucha noción de lo que estaba haciendo, es la verdad. Sin embargo, no me era difícil la carrera de Derecho.
estudiaba y a pesar de que no me apasionaba en extremo, tampoco era algo que rechazaba. Había materias que me llamaban mucho la atención, como las materias principitas del derecho, como introducción al derecho, como filosofía del derecho, como sociología jurídica, como lógica. Esas materias me entusiasmaban mucho, me entusiasmaban menos las materias que tenían que ver con el proceso, con el derecho procesal, ese tipo de cosas. Sin embargo, sentía que quizás el derecho, eso lo comencé a sentir ya como a la mitad de la carrera, como por el tercer año, no era la profesión que iba a hacer para mí y para mi vida. Yo recuerdo que yo siempre pasaba por el pasillo de las escuelas del piso 3 de la universidad y pasaba por la Escuela de Comunicación Social, veía las carteleras donde habían, por supuesto, todo tipo de información sobre prensa, sobre televisión, sobre cine, sobre teatro. Y ese mundo me llamaba la atención de verlo allí reflejado en esa cartelera. De niño tuve muy pocas experiencias con el mundo artístico. Mi familia ningún miembro de mi familia tuvo que ver nunca nada con el arte directamente. En el colegio San Ignacio algo hice, en el teatro escolar, pero no recuerdo que haya sido nada especialmente significativo para mi vida en aquel momento. Entonces, bueno, yo terminé mi carrera de Derecho y inmediatamente me propuse seguir la carrera de Comunicación Social allí mismo en la misma universidad. Hice los trámites necesarios ante el Consejo Universitario para eso, para que me autorizaran a hacer otra carrera y cursé la carrera de Comunicación Social y me gradué en la mención de Periodismo Impreso, que fue, digamos, la profesión que realmente ejercí casi que de inmediato, incluso antes de graduarme de comunicador social, pues comencé a ejercer esa carrera. Del derecho me quedó, bueno, ese espíritu lógico ante las cosas, esa disciplina también, ese método de trabajo y por supuesto, el tratar de buscar el deber ser de cada cosa en todas las circunstancias. Sin duda eso me quedó de mis estudios de Derecho. En Comunicación Social descubrí que tenía facilidades para la escritura, que tampoco sabía que tenía esa cualidad, y también viví algunas experiencias teatrales dentro del teatro universitario, muy pocas, pero algunas hice. Y bueno, fue una experiencia cuando estudié Comunicación Social, ya era por supuesto un adulto joven, un joven adulto, y tenía ya mucho más experiencia, ya tenía más claridad y más seguridad en lo que quería hacer, y por supuesto el disfrute de la carrera de Comunicación Social, el estudiar la carrera de Comunicación Social fue mucho mayor que el de Derecho, que como les digo, la estudié un poco inconscientemente, aunque no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho. Mi contacto con el mundo de las artes, con el mundo de la cultura, como se suele decir, comenzó quizás un poquito antes de yo graduarme de Comunicación Social. Tenía una compañera de estudios que era la directora de la revista Tricolor, la legendaria revista Tricolor, que yo había visto cuando estaba pequeño tantas veces y había estudiado a través de esa revista en el colegio durante mi infancia, la revista Tricolor del Ministerio de Educación. Ella era la directora de la revista y me animó, me pidió que colaborara con ella y escribiese algunos textos para niños de personalidades de las artes, pintores, músicos, actores, etcétera, escritores. Y bueno, así comencé yo a escribir y adentrarme un poco en este mundo de las artes. Comencé a entrevistar a este tipo de personalidades y a escribir. Era un reto porque había que escribir para una revista infantil y evidentemente yo no tenía ese ejercicio ni tenía esa práctica, y siempre he pensado que la escritura para niños es algo muy complejo porque no hay que hablarle a los niños en chiquitico, como digo yo, y por lo tanto tampoco hay que escribir en chiquitico, hay que escribirle a los niños como seres humanos que son y con una capacidad de entendimiento igual que la de un adulto, pero solo que evidentemente dirigido a personas con una edad determinada.
Y recuerdo esa etapa como muy interesante porque eso me permitió comenzar a conocer a personalidades de las artes y a conocer su trabajo, su personalidad y descubrí un mundo poco a poco, un mundo que era totalmente desconocido para mí. Repito, yo venía de un mundo, mi padre era un señor que trabajaba en el hipódromo, era hípico, tenía caballos de carrera y mi mamá era farmacéutica de la Universidad Central de Venezuela. De modo que por ningún lado había vinculación con el mundo de las artes. Además, mi madre era hija de un militar andino. Entonces, con eso creo que lo digo todo. Comencé a descubrir ese mundo que para mí era totalmente desconocido y que me lucía como muy interesante, como fascinante. Y mi siguiente oportunidad de trabajo, de experiencia laboral dentro del mundo cultural, vino cuando trabajé en la Galería de Arte Nacional, en el famoso edificio que ocupó la Galería de Arte Nacional por bastante tiempo, diseñado por Villanueva para el Museo de Bellas Artes, acá en la Plaza de los Museos. Y allí trabajé en el departamento de proyección didáctica de la Galería de Arte Nacional, encargado de la unidad de prensa y de comunicaciones de allí. Y por supuesto también, aparte que era todo un privilegio trabajar en ese ambiente, de ese edificio tan maravilloso, que es el edificio de Villanueva, rodeado de arte por todas partes, pues fue también una experiencia interesante de meterme muy de lleno en el mundo de las artes plásticas, conocer personalidades, no solamente artistas, sino también gestores, críticos, promotores de las artes plásticas y de vivir, por supuesto, toda esa experiencia de los procesos de investigación y de montaje que se hacían en la Galería de Arte Nacional y sobre todo, como trabajaba en el departamento de proyección didáctica, meterme dentro de esa dimensión de los museos que tenía que ver con la educación, que estaban muy en boga en ese momento. Estoy hablando de los años 80, principios de los años 80. Se estaba hablando mucho en esa época del rol importante del museo como ente educativo, no meramente como un ente expositor de obras de arte, sino también la educación a través de las artes, a través de los museos. Y dentro de esa concepción, pues yo me desenvolvía de una manera como muy interesante. Me acuerdo que la mentora mía en aquel momento fue la crítico de artes plásticas María Elena Ramos, que había sido mi profesora en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Escuela de Comunicación, y también mi tutora de la tesis de grado que yo hice en Comunicación Social, que fue una tesis de grado sobre la historia del periodismo de arte en Venezuela. De la Galería de Arte Nacional pasé a trabajar a la Dirección de Comunicaciones del Consejo Nacional de la Cultura, y por supuesto allí seguí ahondando un poco más en el trabajo comunicacional de las artes y del hecho cultural, evidentemente en un organismo público. No era ministerio todavía, era un Consejo Nacional de la Cultura. No era el ámbito tan pacífico y tan armónico de la Galería de Arte Nacional, era un ministerio con todo lo que eso implica, ¿verdad? La organización ministerial, el burocratismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, también fue un gran aprendizaje tratar con todas las disciplinas de las artes, no solamente con las artes plásticas, sino tratar de difundir el trabajo que desde el Consejo Nacional de la Cultura se hacía en todos los ámbitos. De hecho, recuerdo mucho que me conecté con la coordinación de radio y televisión del CONAC de aquella época y comencé a trabajar mucho haciendo guiones y asistencia de producción para los programas audiovisuales que se hacían desde el CONAC, que se transmitían en los canales del Estado, el Canal 8 y el Canal 5 de aquella época. De allí, en el CONAC estuve cerca de año y poquito tiempo más. Me ofrecieron un trabajo en la Fundación para la Cultura y las Artes del Distrito Federal, que así se llamaba en aquella época esa fundación, Fundarte. Fundarte en aquel momento era un emporio. Era la institución cultural más importante que tenía
no solamente la ciudad de Caracas, sino también el país en general. Era muy dinámica, todo tipo de actividad se generaba desde esa institución. Los teatros municipal y nacional, que eran los grandes teatros de la ciudad capital, eran centros escénicos, centros artísticos llenos de actividad, llenos de programación permanentemente. En esa época Fundarte también debía atender el litoral central, el departamento Vargas, que formaba parte del Distrito Federal, todavía no existía el Estado Vargas, y también había que atender todo lo que era el trabajo cultural que se hacía en el litoral, la Casa Guipuzcoana, el Ateneo José María Vargas, etcétera, etcétera. De modo que era todo un mundo muy amplio, muy diverso, artes plásticas, publicaciones, teatro, danza, música, ópera, y por supuesto todo eso llegaba al departamento donde yo trabajaba, que era el Departamento de Comunicación Social, y allí yo era el único periodista que había allí, y yo era el encargado de preparar todos los materiales informativos sobre toda esa programación tan amplia que Fundarte tenía en aquel momento. Fundarte, como sabemos, todavía queda allí en el Parque Central, en el edificio Tajamar del Parque Central, que estaba rodeado Fundarte de instituciones de danza. Allí estaba el Ballet Internacional de Caracas, después el Ballet Nuevo Mundo, estaba la Escuela de Ballet Gustavo Franklin, estaba el Taller de Danza de Caracas y su escuela, de modo que era un ambiente rodeado de bailarines, ¿sí? Y yo poco a poco, como los tenía que tratar a todos, por mi trabajo como comunicador social de Fundarte, y estando en contacto con esa vida cotidiana de los bailarines, comencé a acercarme hacia ellos, primero viendo ensayos, viendo clases, y me pareció un mundo absolutamente revelador, totalmente ajeno a mí, y esa disciplina, ese rigor de todos los días, la rutina del entrenamiento, la rutina del ensayo, del montaje, el trabajo con los cuerpos, el desgaste físico, el aporte emocional y creativo que tenían que dar estos bailarines, era para mí muy revelador. Recuerdo haber visto a Sandra Rodríguez en el estudio del Ballet Internacional de Caracas y Ballet Nuevo Mundo ensayando las coreografías de Vicente Nebreda, y yo la veía en un personaje tan particular y tan misterioso para mí y fascinante. Era una personalidad muy magnética la de Sandra Rodríguez. Ver a la señora Lidia Franklin dictar clases de ballet con su bastón, toda severa, con su moño de maestra rusa de ballet, impartir clases a las niñas y a los niños, porque esa escuela tenía un gran número de estudiantes varones de ballet clásico, impartir el rigor de la tabla técnica de la clase de ballet, ver al maestro José Ledesma, el famoso negro Ledesma, dando clases de danza contemporánea, ser un mundo muy amplio y muy fascinante. Y yo poco a poco me fui inmiscuyendo dentro de él, a tal punto que en lugar de salir a almorzar a la hora del almuerzo que teníamos, yo me quedaba viendo un ensayo, por ejemplo. Y a la hora que salíamos del trabajo, que eran las 4 o 5 de la tarde, en lugar de irme, me quedaba viendo las clases de la señora Franklin, etcétera, etcétera. Y así fui aprendiendo de la dinámica diaria. Veía las clases completas de la señora Franklin, veía las clases completas de José Ledesma, veía los ensayos de Nebreda y de Sandra Rodríguez, y me fui haciendo de un conocimiento desde afuera de la danza, de un conocimiento de esa disciplina. Alguna vez me ofrecieron pertenecer o que comenzara a hacer clase directamente, pero nunca quise, siempre rechacé esa posibilidad porque no me sentía una persona del escenario, ni mucho menos, pero sí me sentía muy atraído por ese mundo de la danza, al cual estaba también ligado por mi trabajo abajo en la oficina de Fundarte como comunicador. Tenía que tratar con todos ellos, porque todos ellos recibían, que eran programados directamente por Fundarte, trabajaban directamente con esa institución. Mi experiencia en Fundarte fue realmente maravillosa y fue todo muy vertiginoso. Yo comencé siendo director, al poquito tiempo me pusieron asistente de la directora y terminé siendo después director.
del Departamento de Comunicación Social. Allí hicimos un trabajo muy amplio, muy grande de comunicación corporativa, de la cultura, a través de las actividades de Fundarte. Llegamos a tener incluso un programa de radio en aquella época, en la emisora cultural de Caracas, que fue realmente importante en aquel momento y marcó pauta sobre cómo hacer un periodismo radial institucional desde una institución cultural del Estado. Y fue un gran aprendizaje y un gran momento profesional para mí. Hubo algunos cambios políticos que ocurrieron en ese momento y de allí, de la Dirección de Comunicación Social de Fundarte, pasé a trabajar al Instituto Superior de Danza. El Instituto Superior de Danza era una institución creada conjuntamente por Fundarte y por el CONAC, por el Consejo Nacional de la Cultura, una institución recién creada que tenía como por finalidad convertirse en un gran conservatorio de danza para la ciudad de Caracas y para Venezuela en general. A mi salida de Fundarte como director de comunicación social, pues me ofrecieron irme a trabajar allá como coordinador general de las actividades, dado que yo tenía vínculos muy cercanos con el mundo de la danza. Incluso ya había comenzado a escribir sobre danza en el diario El Universal, en las páginas culturales del diario El Universal, que funcionaban en el Parque Central precisamente, en el edificio Nauco del Parque Central. Esas páginas las dirigía Sofía Inver, que era para la época la directora del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces ya yo estaba más o menos ya metido dentro del mundo de la danza y dentro del mundo del periodismo cultural, cuando me ofrecen ir a trabajar en el Instituto Superior de Danza en la coordinación general. Y yo acepté. Eso quedaba en los Cortijos de Lourdes, al otro extremo de la ciudad. El metro, recuerdo, llegaba apenas hasta los Dos Caminos. Había que bajarse y tomar un carrito hasta los Cortijos de Lourdes, que era donde quedaba el Instituto Superior de Danza. Era un instituto que, a pesar de que era muy nuevo, ya había vivido su primera etapa y había entrado en un proceso de reorganización interna y estaba todo por hacerse allí dentro. Entonces, yo comencé mi trabajo allí como de gestor de esa institución, como de coordinador general de las actividades. Inmediatamente entró José Ledesma como director de ese instituto y le dio un vuelco hacia la danza contemporánea, porque anteriormente estaba orientado más hacia el ballet clásico, aunque también habían algunas actividades vinculadas con la danza tradicional popular y la danza contemporánea. Pero Ledesma, cuando llegó, decidió convertirlo en un espacio para la danza contemporánea. Era una edificación maravillosa porque tenía 4 salones de danza que son una envidia hoy por hoy. Si algún problema tiene la danza venezolana, es el problema de infraestructura física para trabajar. Y esos salones que se habían acondicionado allí, en ese edificio del Grupo Corimón, eran maravillosos realmente como espacios para la danza. Y como les digo, todo estaba por hacer. El Negro Ledesma estaba muy activo todavía como coreógrafo, incluso todavía como bailarín, y de alguna manera me dio mucha libertad dentro del Instituto Superior de Danza para que yo hiciera, por supuesto conjuntamente con él y bajo su supervisión directa, lo que yo consideraba que debía hacer y era importante hacer. Y allí me formé y me desarrollé como gestor de la danza de una manera muy amplia, muy dinámica durante muchísimos años. El instituto pasó por muy diversas etapas, se convirtió en un foco de estímulo y de animación para la danza contemporánea y para la danza escénica venezolana en general muy grande. Fue un centro de donde surgieron cantidad de proyectos y por los que pasaron cantidad de estudiantes, cantidad de creadores. Hicimos proyectos maravillosos allá adentro y significó una posibilidad de crecimiento profesional para mí dentro del ámbito de la gestión muy, muy grande. Paralelamente, yo seguía con mi trabajo en el Universal como colaborador, como periodista y como teórico de la danza. Y llegó el momento en que desde el Instituto Superior de Danza
nos propusieron, que fue casi como una imposición, recuerdo en la época del ministro José Antonio Abreu, el ministro José Antonio Abreu nos hizo la sugerencia, que como digo, fue casi una imposición. El Instituto Superior de Danza tiene que generar el proyecto de creación de los estudios universitarios de danza en Venezuela. Durante la gestión de José Antonio Abreu como ministro de la Cultura, se habían creado los estudios universitarios de música, los estudios universitarios de teatro, los estudios universitarios de artes plásticas. Y la danza estaba un poquito rezagada de esa iniciativa de generar los estudios universitarios de arte en el país. El ministro nos propuso esto y al principio a mí no me sonó la idea demasiado bien, porque nosotros estábamos en el Instituto Universitario de Danza, que era un instituto muy libre, muy experimental, muy libre de ataduras académicas y formalistas, ¿no? Y nos hicimos un poco los desentendidos con esta propuesta del ministro Abreu, hasta que él nos apretó el tornillo y nos dijo, bueno, ¿qué pasa con esto? Esto hay que hacerlo. Y entonces yo a partir de ahí reflexioné y dije, ya va, no es lo que yo pienso, ni es como yo me siento, sino lo que la historia me pone por delante. Si existen los estudios universitarios en artes, en música, en teatro y en artes plásticas, y nos están ofreciendo la oportunidad de que existan los estudios universitarios de danza también, que va a traer como consecuencia la profesionalización académica de bailarines, de maestros y de coreógrafos, y sobre todo el reconocimiento social de la danza como una disciplina y como una profesión. ¿Por qué no hacerlo, no? El autobús de la historia está allí, y si no lo tomamos, la propia historia nos lo va a recriminar después. Y nos pusimos en eso. Lo que nunca me imaginé es que me lo iba a tomar con tanta pasión y con tanta obsesión incluso, y con tanta determinación, porque el mundo de la danza era un mundo que estaba muy ajeno de eso. Tradicionalmente en Venezuela y en el mundo en general, los bailarines se formaban dentro de las escuelas de danza no formales, de una manera muy buena, además, con muy buen nivel artístico, ¿sí? Lo que pasa es que lo que se estaba proponiendo aquí ya era una universidad para un área de conocimiento que nunca había estado dentro de la universidad. Y entonces el esfuerzo era muy grande, diseñar un plan de estudio, un diseño curricular adecuado para las características de la danza, que no es una sola además, hay muchos tipos de danza, la danza clásica, la danza contemporánea, la danza tradicional popular, y dentro de esas tres grandes dimensiones también muchas aristas y muchas tendencias, ¿no? Entonces era algo complicado, y además de eso, los bailarines, los creadores, los maestros, no era que se negaban a esa posibilidad, pero tampoco sentían la necesidad de que existiera una universidad de la danza, no lo veían operativo ni lo veían necesario de alguna manera. Por lo tanto, no había tampoco un estímulo que viniera por parte del sector para concretar este proyecto. Por eso fue muy arduo, muy duro y muy difícil, y también largo ese proceso de creación de los estudios universitarios de danza en el país, en Venezuela, que me correspondió el honor y la enorme responsabilidad de coordinar. Había que lidiar literalmente con las autoridades del Ministerio de Educación, había que lidiar con las autoridades del Consejo Nacional de Universidades, y ese fue un proyecto que se llevó más o menos unos 7 años, todo, hasta que finalmente fue aprobado por esas dos instancias, las instancias del Ministerio de Educación y las instancias del Consejo Nacional de Universidades. La última etapa, que fue una etapa como de 4 años, 3 años y medio de aprobación de ese proyecto, me correspondió a mí hacerla desde el Consejo Nacional de la Cultura como director de danza, director general sectorial de danza, que así se llamaba ese cargo, de danza. A mí me llaman para ese cargo en la gestión de el presidente del CONAC, Oscar Zambrano Urdaneta. Me llaman para asumir ese cargo. Yo estaba, por supuesto, en el Instituto Superior de Danza, muy sumergido dentro de las actividades de este instituto y dentro del proyecto de creación de la Universidad de la Danza.
me llaman para esto. Yo no estaba como muy convencido, yo no estaba como muy convencido de ello, pero después pensé, este es el sitio donde yo voy a poder lograr definitivamente que ese proyecto se apruebe, porque estoy en la boca del lobo, en el propio CONAC y en la propia dirección de danza. Y acepté prácticamente con el único objetivo de lograr esa aprobación de ese Instituto Universitario de Danza, porque como les digo, yo me había obsesionado mucho con ese proyecto, me había entusiasmado en extremo con ese proyecto. Finalmente, en el año 97, en el mes de agosto, por decreto del presidente Rafael Caldera, se crean los estudios universitarios de danza en el país, y es allí que yo paso a dirigir entonces ese instituto, a ser el director fundador del Instituto Universitario de Danza, institución en la que me mantuve hasta el año 2008, cuando el Instituto Universitario de Danza entró a formar parte de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Ustedes saben que esa universidad se creó con la fusión de los 4 institutos universitarios de danza, de arte, existentes. Y hasta allí me mantengo, porque yo pasé a trabajar como profesor de la Universidad de las Artes desde ese mismo momento, desde el año 2008, donde me desempeño hoy por hoy como profesor, y también me desempeño en la actualidad como director de los centros de documentación y bibliotecas de la universidad, que son 5 centros de documentación y bibliotecas, uno de danza, uno de teatro, uno de artes audiovisuales, uno de artes plásticas y uno de museología. Son centros de documentación muy diversos, muy distintos uno de otro, y yo, digamos, coordino, digamos, las políticas que en materia de centros de documentación y de biblioteca adelanta la Universidad de las Artes. También dirijo el proyecto de la Compañía Universitaria de las Artes en el capítulo de danza, que ya tiene 2 años, y soy profesor de materias teóricas de la danza, historia de la danza en Venezuela, teoría y crítica, seminario de investigación. También me dedico mucho al trabajo de tutorías de tesis de grado de los estudiantes, y ahora dentro de poquito voy a comenzar también a trabajar como profesor de posgrado, los primeros posgrados que va a abrir la Universidad de las Artes a partir del próximo mes de septiembre. Paralelamente a mi trabajo de docente en la Universidad de las Artes, y desde hace 13 años también soy profesor de la Escuela de Artes de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, donde doy este tipo de materias teóricas sobre la danza. Y también, paralelamente a todo esto, he adelantado un trabajo ya de 30 años, más o menos, como periodista y como teórico, investigador y crítico de la danza. Todavía hoy por hoy tengo una columna semanal en un diario venezolano sobre las incidencias de la danza, y esta actividad mía también me ha permitido, pues, publicar algunos libros sobre la actividad de la danza en Venezuela, sobre personalidades, sobre figuras importantes, y me ha dado como una amplitud muy grande dentro de esta visión mía que yo puedo tener de lo que es la danza, la danza como un problema, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo entero. Me ha permitido tener mucho contacto con el exterior, me ha permitido participar en cantidad de proyectos laborales en América Latina y también en Europa, y tener contactos en ese sentido sobre la realidad de la danza que se hace en otras partes, que me permitió y me permite enriquecer mi visión de lo que es la danza como fenómeno, como hecho artístico, y también tratar de insuflar esa visión dentro del sector al que pertenezco, porque a pesar de que no soy bailarín, ni soy maestro de danza de la praxis, ni soy coreógrafo, me considero plenamente integrado al sector cultural y al sector de la danza, y siempre refiero que desde la teoría, desde la investigación, desde la gestión, desde la animación de la danza, también se hace creación. Y los gestores, los animadores, los teóricos también son creadores. Y yo creo que esa es una premisa que siempre mantengo,
y que ha costado mucho hacer entender dentro del medio cultural, pero creo que ya nadie pone en duda de que las personas que trabajan en la promoción, en la gestión, en la teoría, en la crítica, en la investigación, son tan creadores como los creadores de la praxis. Yo realmente valoro muchísimo el trabajo de registro, de sistematización y preservación de la memoria artística que desde el programa Voz de los Creadores realiza la Fundación Casa del Artista. Es importantísimo la labor que se hace porque en la dispersión de la obra y de la voz de los creadores está la debilidad del sector de la cultura. En la medida en que esas voces y esa obra de todos los creadores de la cultura del país se registre, se preserve, se divulgue y se conozca, el sector se hace fuerte y se hace no vulnerable. Entonces la labor que ustedes hacen, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta, es totalmente trascendente y totalmente importante y valiosa, y se pierde de vista en cuanto a su trascendencia en el tiempo.